Bueno, tenemos a Javier Milei en línea. Javier, ¿estás ahí? Sí, Manu, querido, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Pero lo mismo digo, profeta del odio, vos nos mandaste a la marcha no sé, a cometer actos fascistas. Yo creo que hay personas, digamos, que no hay orden que le caiga, ¿no? O sea, me parece tan ridículo, pero bueno, viste que la mente colectivista son capaces de, como ellos creen que se puede digitar el comportamiento de un ser humano, entonces creen que todo es así, y en realidad, digamos, eso no es cierto, digo, en general, y muy particularmente en el caso de los liberales, ¿no? Que, digamos, o sea... Somos todo lo contrario. Claro. Bueno, el otro día se le escapó un sincericidio maravilloso a uno en Twitter que decía, con el auto de alta gama ese que fue a la marcha podríamos pagar 15 marchas nuestras. ¿Cómo, ya, maestro? Tremendo, está aceptando que las marchas de ellos son pagas y te está hasta diciendo más o menos cuánto sale acarrear a la gente. Exacto. Sí, hay varias cosas, ¿no? que dejan de manifiesto, digamos, algunas de las críticas que hacen dejan bien en claro cómo se manejan ellos, ¿no? Eso es verdaderamente atroz verlo tan descarnadamente, ¿no? Sí, yo creo que hay un nivel de proyección psicológica maravilloso, ¿no? Y lo veíamos recién, lo charlaba yo en el editorial, esto de, bueno, viste, Brancatelli te corre con el que debe patentes, pero resulta que él debía 60 lucas de multa, el kirchnerismo corre a una chica que tira un huevito a una camioneta, pero ellos reventaron a huevazos a Domingo Felipe Cavallo, este señor Vizcay fue, ¿no? Que después fue premiado con el banco... que después lo nombraron... O sea, exacto, digo, fue el caso de Pedro Vizcay, exacto, cuando estaba Domingo Cavallo exponiendo en la UBA, en la UCA, él en la UCA, perdón, y entró y fue el que les tiró los huevazos, y los medios kirchneristas no solo, digamos, que no cuestionaron eso, sino que además la presidente Cristina Fernández de Kirchner lo hizo director del Banco Central, o sea, lo premió por hacer algo así. Claro, esto para los chicos que están escuchando en casa y quieren hacer carrera política, apunten bien al huevito. Si lo tiran contra ellos, malo, caca, feo. Si lo tiran contra la oposición, premiados con la dirección del Banco Central. Claro, bueno, de hecho, ese propio director, como no sé cómo era que persistía en el directorio del Banco Central durante la época de Sturzenegger, o sea, ya con el macrismo en el poder, era, por ejemplo, el que tenía coordinado el bloqueo de las puertas y había todo un problema para ingresar en el Banco Central y todo, o sea, sí, bueno, pero esa fue una persona que hizo algo, o sea, muy violento, y el kirchnerismo lo premió. Claro, porque además fueron como 3 personas o 2 personas tirándole los huevos directamente al cuerpo, ¿no? A la cara, que me acuerdo que Cavallo, o sea... más allá de si a uno le gusta o no la figura de Cavallo, terminó escondido abajo de un escritorio, precisamente por el ataque a huevazos. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un huevo se condena y un ataque a huevazos se premia? No, claro, pero por eso, ahí el punto para mí es el problema de la doble vara, ¿no? O sea, cómo, digamos, se tratan este tipo de cosas. Yo, digamos, meditaba sobre es algo que yo vengo, digamos, en realidad meditando recurrentemente, ¿no? Porque a mí lo que me molesta mucho es que gente haga comentarios de respuesta de equilibrio cuando vos no estás en equilibrio. Claro. Es decir, vos no podés, a ver, yo digo, vamos a ponerlo así. Digo, en equilibrio, ¿tirarías ese huevazo? No, en equilibrio no lo tirás. Ahora, el problema es que en equilibrio C5N no existe. Exacto. Es decir, porque, a ver, en equilibrio no existe C5N porque uno debería preguntarse, ¿cómo fue comprado C5N? Es decir, ¿cómo se hizo esa compra de medios? ¿No? Digamos, cuando después, o sea, se termina el gobierno kirchnerista, ¿qué hizo ese medio durante los 4 años de Macri? ¿Cómo se financió ese medio? ¿Sí?
Ahora, y ahora vuelve a tener relevancia justo cuando está en el poder. O sea, ¿no hay algo raro sobre ese medio? O sea, por lo tanto, digamos, claramente uno, digamos, se da cuenta que en equilibrio ese medio no existiría. Exacto. Primer punto. Entonces, digamos, o sea, cuando vos, digamos, si vos querés juzgar a la persona que tira el huevo, cuando con una situación de equilibrio, si eso nunca no hubiera corrido, porque ese medio, digamos, no tendría que existir. No, lógico, es un aparato de propaganda de un gobierno que tiene en 8 meses tiene 93 muertos ejecutados por la policía, digamos. No es un medio que está compitiendo en el mercado libremente junto con otros canales. Bien, exacto, ese es el primer punto. Entonces, no vale un análisis de equilibrio cuando vos no estás en equilibrio. Es más, hay una figura que usa un economista que se llama Axel Eichhorn, un sueco que es keynesiano, y que habla del keynesianismo. Él habla se llama la figura del corredor, ¿no? ¿Qué quiere decir en el corredor? Que vos tenés el equilibrio y eso tiene como un corredor, ¿no? Entonces es como que, no sé, vos estés en el medio y haya algo a tus costados. Entonces ese es el corredor. Bueno, cuando las perturbaciones son chiquititas hacia adentro de ese entornito, Dios, funciona. Ahora cuando el virulo es tan grande, o sea, ¿qué corredor? Ni 8 cuartos, o sea, eso salta a otro lugar. Entonces, eso no es una situación de equilibrio. Pero vos no podés juzgar como en una situación de equilibrio, digamos, un accionar cuando vos no hay equilibrio. Exacto. Entonces, primer punto, ¿por qué en equilibrio ese medio no existiría? Porque justamente ese medio está comprado de modo fraudulento, sostenido de modo fraudulento, y, digamos, trabaja y es financiado, ¿sí?, desde otro lugar, y se utiliza para perseguir y escrachar gente. Bueno, ese no es un medio de equilibrio. Entonces, la respuesta, uno puedes evaluar en equilibrio, porque, eso no es equilibrio, punto uno. Punto dos, si hay algo que deja de manifiesto que esa situación no es de equilibrio, es el hecho de que ese medio está, digamos, rodeado de un cordón policial. Exactamente. Es decir, eso significa que no es de equilibrio, o sea, quiere decir que hay algo que está funcionando mal. O sea, yo, digamos, o sea, que lo estaba mirando por televisión, yo no vi que, digamos, los otros medios, o sea, tengan que estar atrincherados detrás de la policía. ¿Me comprendés? No, ni hablar, y eso que, a ver, hemos sido testigos de medios que sí son de orden privado, más allá de que operen también, ¿no es cierto? Pero hemos visto, por ejemplo, creo que fue el periodista Bazán, que fue agredido, o Mercedes Ninzi también, ¿no? Personas de otros medios que han ido sin ningún tipo de custodia policial, sin ningún tipo de aparato represor del Estado custodiando, y se han comido agresiones en marchas que sí han sido violentas, ¿no? Pero por eso, entonces... para no quedarnos para no darle más entidad a esta gente, quería aprovecharte y hablando también, ¿no?, de mal funcionamiento, hablando de equilibrio y hablando del Banco Central que recién mencionábamos, y un tema que hoy queríamos tocar, Javier, que yo sé que lo querés hablar, sé que te gusta mucho, sé que sabés una barbaridad, y sé que hay mucha gente que no quiere escucharte hablar de esto, que es la inflación. Claro, es verdad, es verdad. Si te habrán sacado del aire, Javier, si te habrán insultado. Por eso, de hecho me hackearon el Facebook, y desde ahí me atacaron el Instagram. O sea, y por eso no puedo transmitir mi programa, porque, por ejemplo, el día que con José Luis estábamos haciendo el vivo, teníamos 26.000 personas en línea y nosotros creíamos que era un problema de que se reventaron los servidores. Y después, o sea, me pasó con el programa de radio, que, digamos, o sea, que hago solo, digo, y no podía pasar la gente, ¿me entendés? O sea, entonces, bueno, después me aparecieron algunas consignas muy raras adentro de mi Instagram. Bueno, no importa, pero vamos al tema. Acá también está Lilia que te saluda y quiere escucharte hablar de esto que... Hola Lilia, bueno, ¿cómo estás? Hola Javier. Ella también es un poco tu pupila en el tema económico. No, sí, claro, sí, vos no sabías, pero yo la manejo a control remoto. Sí, yo sé que la mandás a tirar huevos a través de control mental y... Sí, claro, obviamente. Lo que pasa que, como dicen, mirá, ¿sabes lo que pasa? Que dicen que el gordito de la Play va a ser candidato del 2023. Sí. Y como hay gente que me pide para el 2023, yo estoy entrenando. Claro, ¿sí? claro. Para con el control de la Play. Entonces, claro, como yo no tengo buen
buen manejo de la Play, ¿viste? Y quizás en el debate hay que sacar a la Play, claro. Entonces, digamos, entreno con la Play dirigiendo los movimientos de Lilia. Así es. Y de todos los libertarios que responden, que responden a tu profetismo del odio. Es espectacular. Pero te das cuenta, eso ni siquiera es entender, digamos, cómo piensan los liberales. No, es que ellos piensan así, Javier. Ellos manejan así a la gente. Entonces o sea, piensan lo mismo de nosotros. Claro, o sea, esa exaltación del líder no existe en los liberales. No, o sea, el culto a la persona seguimos por respeto, seguimos porque alguien nos parece valioso, no porque nos mandan a que lo sigamos. Elegimos nosotros quién puede ser un referente y quién no. Claro, así que bueno, pero te cuento, digamos, qué es lo que le molesta al gobierno. El gobierno le molesta que yo estoy explicando, sí, no solo que hay un riesgo de hiperinflación, sino que estoy dejando en evidencia el problema inflacionario subyacente. A ver, los motivos por los cuales Argentina camina a una hiperinflación son muy simples. Sí. Hay una explosión de oferta monetaria, una caída de la demanda de dinero y caída de la actividad. Claro. A ver, explosión de oferta monetaria. Argentina va camino a 10 puntos de déficit fiscal en términos de PBI. Si vos mirás lo que va en el año, emitieron 1,5 billones de pesos. No están todavía en la calle, ¿por qué? Porque fueron esterilizados. Todo está en las LELIQ y los PASE. Claro. Cuando vos mirás la base monetaria, tenés 2,3 billones de base monetaria, o sea, los billetes que tenemos nosotros y los bancos. Y en LELIQ y PASE hay 2,5 billones. O sea, que vos en un lapso de 28 días, en un pánico bancario, podrías duplicar la cantidad de dinero. Claro. Además, tenés el déficit fiscal que falta financiar de acá a fin de año. Quieren, digamos, emitir para hacer obra pública, quieren emitir para capital de trabajo, quieren emitir para nuevos IFE, quieren emitir para el Procrear, quieren emitir para todo. O sea, todo ellos lo arreglan con emisión. Bueno, eso va a derivar en una explosión de oferta monetaria, punto 1. Punto 2, la emisión de dinero no causa inflación, sí, solo sí, sube la demanda de dinero, y la demanda de dinero viene cayendo desde el 28 de diciembre del 2017. Exacto. Para tener un orden de magnitudes, en lo que va del año, hay un superávit comercial de 8.000 millones de dólares y el Banco Central perdió 1.500 millones de dólares de reserva. O sea, eso te está mostrando que nadie quiere tener un peso. Y claro, encima un derrumbe monumental de la actividad, eso se llama hiperinflación. Punto 1. Sí. El otro tema crucial es que ellos te dicen, no, bueno, pero la inflación es 1,9, tenemos una inflación rebaja, que no pasa nada. Es un fenómeno multicausal. Es que me estás provocando, te debe estar manejando línea con el control remoto para sacar... Claro. Me mandaste vos, Javier, me mandaste vos a decirlo con el profetismo del odio y el filonazifascismo. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Ellos dicen que no hay inflación y que en realidad ahora emiten mucho y la inflación baja, y no como en Macri, que no emitieron y había más inflación. A ver, vamos a este punto, porque... Vos tenés que en el primer semestre del año hay una inflación acumulada de 14%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés un montón de rubros adentro del índice que son actividades que están cerradas. Por lo tanto, metodológicamente, el INDEC, frente a la no posibilidad de relevar el precio, frente a la no posibilidad de chequearlo porque el local está cerrado, vos tenés que poner el mismo precio que había antes. Entonces, hay un montón de elementos adentro del índice que están con los mismos precios de hace 5 meses. Exactamente. Claro. Pero además, a ver, vos me corregirás, porque obviamente sabes muchísimo más que yo, sos el experto en esto, pero digo, con este contexto de aislamiento y de tanto comercio que ni siquiera puede abrir las puertas, está claro que no está circulando la cantidad de dinero que debería circular normalmente. Claro, exacto, pero yo me quiero hacer el foco en el índice, porque ahora yo te voy a mostrar el tamaño del desastre que tenemos. Ok. Tenés las tarifas pisadas. Si eso no lo arreglás de cara al futuro, tenés una explosión de déficit fiscal por subsidios. Con lo cual, claro, ahí tenés un problema. Tenés otro problema, que hay precios que están controlados, que son, por ejemplo, los artículos de limpieza, los artículos vinculados a la higiene, cuidado personal y todo eso. Los que no usan los comunistas, digamos. Exactamente. Y después, y esto sí es muy importante, vos tenés el precio de alimentos y bebidas. El precio de alimentos y bebidas en realidad están determinados por las condiciones de oferta y demanda en el mercado de cambios,
pero en el que tiene que ver con el mercado oficial. Y como Claro. hay una brecha de casi 100%, quiere decir que los alimentos y bebidas deberían estar por lo menos al doble de precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos tenés un diferencial de 100% y eso pesa un tercio en el índice, vos tenés escondido ahí 30 puntos de inflación. Es decir, que la verdadera inflación que tuvo Argentina en el primer semestre no es 14%, es 45%. Si vos eso lo anualizás en un compuesto, ¿sí? O sea, haces 1,45 elevado al cuadrado, te va a dar que la inflación de Argentina, eso te da 2,2, algo así, que es 120%. ¿Sí? Y si vos le metés el tema de tarifas y todo, ya estás arriba de 150. ¿Qué significa? Que eso es una hipermoderna, porque vos en los 80, la inflación promedio de Argentina, cuando termina con la hiper de Alfonsín, tenía 50 veces más promedio de inflación que el resto. Bueno, hoy el resto tiene 3%, multiplicás por 50, te da que la inflación moderna sería 150%. Hoy con ese número seríamos el segundo país con más inflación del mundo. O sea, me ves que decía, esto está a punto de explotar. Digo, lo que pasa es que el tiempo es de Dios, pero la realidad es que verdaderamente está... Entonces, sí, el panorama es muy preocupante, obviamente. Obvio, porque si vos tenés caída, tenés la mayor caída de actividad de los últimos 130 años, tenés explosión de oferta monetaria, caída de la demanda de dinero, y cuando se empiece a mover toda la economía, y vas a tener un desastre inflacionario. Entonces vas a tener, yo creo que vamos a ir a niveles de pobreza del 75%. Una barbaridad. Y eso no se lo va a poder ni siquiera bancar ni el peronismo. Esto, digo, va a ser un desastre. Digo, esto va a ser para estar encerrado, mirándolo por televisión, comiendo pochoclo, porque además entre ellos se van a comer... No, ni hablar. Además, ya estamos en números de pobreza alarmantes. Me acaban de pasar el número de pobreza infantil de un 63% aproximadamente. Exacto. Y acá Lilia quiere agregar. Quiero hacerte una pregunta, Javier. Sí, claro. Me llegó un rumor de que en octubre ya directamente se va a prohibir la compra de dólares o la venta de dólares a los particulares. ¿Lo escuchaste? Mira, digamos, a ver, el gobierno es capaz de hacer cualquier cosa, o sea, porque en el fondo, a ver, que te suba el dólar, en realidad no es que sube el dólar, es que cae el valor del peso. Sí. De los papelitos de colores. Claro, y entonces, ¿cuál es el punto? Esta gente, frente a la fiebre, prefiere romper el termómetro y no arreglar la enfermedad. Entonces, puede pasar cualquier cosa. ¿Es factible que sea en octubre? ¿Por qué? Porque durante septiembre tienen que terminar los papeles de la deuda, de la que arregló Claro. ahora Guzmán, que no es un número muy importante la deuda argentina, porque es el 21% de la deuda argentina. Argentina tiene deuda por 323.000 millones de dólares, así que recién arreglaron un quinto del problema, todavía les falta remar bastante. Entonces, pero como esos papeles van a salir en el mes de septiembre, es muy probable que esa medida restrictiva la pongan en octubre, porque una de las cosas que te puede pasar es que si vos, según como esté la configuración de los controles, Morgan te puede sacar del índice. Entonces, ¿qué pasa? Si a vos te sacan del índice de Morgan y volvés a estar en condición de país de frontera, como te cae la calificación crediticia, o sea, va a haber menos plata para Argentina todavía, entonces, y los tenedores de bonos van a tener una pérdida de capital adicional. Entonces, el arreglo que hicieron ahora, ya en realidad ya lo tienen de movida perdiendo plata. Eso sería un tema no menor. Por eso creo que están tratando de evitar la situación, pero el problema es que Argentina, sí, dice 43.000 millones de dólares de reserva, sí, pero eso es la bruta. Cuando vas a la neta, ¿sabes cuánto tenemos? 4.000. Claro. No, es un panorama muy esperanzador y entiendo por qué habrá autoridades a las que les molesta que vos hables de esto. Yo no entiendo bien por qué. Yo creo que a las personas como vos habría que escucharlas. Javier, realmente todo lo que yo te vengo escuchando decir hace más o menos 4 años se viene cumpliendo, te diría que casi con exactitud. Es decir, no has tirado ningún panorama que no terminara por cumplirse, por lo cual me parecería que ciertas autoridades deberían dejar los egos de lado o los dogmas de lado y bueno, escuchar un poquito a todas las voces que vienen advirtiendo sobre
problemáticas que están a la espera de ocurrir. No sé cómo más decirlo, qué sé yo, ¿viste? No sé, Realmente digamos, se politiza tanto todo que estás advirtiendo sobre un problema que debería resolverse y entonces sos un profeta del odio. Claro, exacto, y te salen a atacar, o sea, pero yo creo que es más, vos sabés que las cosas que yo he visto que más los ha alterado fue esos carteles que pusieron en el Obelisco. Milei 2023. Milei presidente. Sí. Sí, algo así creo que es. Sí. Y el otro día además decía algo así como la única oposición, o la verdadera oposición. Sí. Claro, y eso parece, digamos, ya el chico de la Play no me tiene mucha simpatía y bueno, esto lo pone peor todavía. ¿Qué quiere ir a una contienda electoral y ser el único competidor así gana sin ningún problema? Como Kim Jong-un y las elecciones democráticas de Corea del Norte que son unipartidistas. Claro. ¿Sabes qué? Hablando de eso, Javier, yo quisiera saltar en tu defensa, ya que respondo a vos como la secta esta que tenemos de odiadores seriales. Ah, claro. No, pero respecto de otros liberales, ¿no? Estoy muy harto de ver a estos liberales viejos que se autoproclaman históricos y digo, y te atacan por tus formas, o nos atacan a nosotros por no tener pelos en la lengua y no cuidar las palabras o no cuidar las formas, y vos que decís malas palabras y gritás, entonces sos malo. Digo, estos liberales que se autoproclaman históricos, yo desde que yo nací, y soy una persona joven, pero acá por lo menos desde hace cuánto, 50 años que el liberalismo es mala palabra en Argentina. Entonces yo diría que los que se autoproclaman históricos se callaran un poco la boca, porque no han dejado muy bien parado el liberalismo, que digamos, y que a las nuevas voces, como vos, y como todas las personas que te siguen y que te escuchan, y que te siguen también en las redes y que repiten tu discurso en redes, las dejen expresarse tranquilamente, porque me parece que sos la única persona en este siglo que ha sabido transmitir las ideas de la libertad y las ideas del liberalismo y del libertarismo a la gente joven, y que ha logrado mostrar que no es una mala palabra el liberalismo, sino que todo lo contrario, es una doctrina, tanto en lo económico como en lo social, que cuando uno mira los números de ciertos países a los que acá admiramos, y después no queremos vivir como ellos, justamente lo que los caracteriza en su bienestar y hasta en sus índices de felicidad es el libre mercado y la libertad en todos sus aspectos. Te voy a contar algo, esta es una frase brillante del Hacha. Sí. Son liberales que no les gusta el resultado del mercado cuando no lo favorece a ellos.